periodismo científico, la comunicación social de la ciencia. Ay, gracias por empezar a grabar la sesión, siempre se me olvida. Gracias. La divulgación tecnocientífica, la comunicación científica pública. Todos estos conceptos nos enfocan o tienen el punto principal, y es que los no científicos tengan la posibilidad de conocer la ciencia, cómo se hace la ciencia, y lo más importante, le puedan llegar los resultados de investigación que al final van a terminar cambiándole su vida o mejorando su calidad de vida. Se supone que el proceso de investigación tiene como fin, o siempre deberá tener como finalidad, mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y eso involucra un compromiso ético con la investigación, ¿no? Y también ha cuestionado muchas prácticas científicas que se alejan de ese ejercicio de hacer el bien a través del conocimiento, ¿no? Pero se supone que la investigación que impacta, la investigación que transforma, la investigación que en realidad tiene un sentido, es la investigación que responde a unos problemas sociales y que nos va a mejorar la calidad de vida en muchos aspectos, ¿no? Va a mejorar la forma de relacionarnos, va a mejorar con nuestras condiciones socioambientales, de salud, va a mejorar la forma en que producimos las cosas, cómo nos movemos en el mundo, y allí está el sentido de este ejercicio de comunicar la ciencia. Pero todos estos conceptos los podemos entender en el marco de 4 modelos a lo largo de los cuales se ha concebido el ejercicio de hacer pública la ciencia, de comunicar la ciencia. Hay un primer modelo que surge al comienzo de los ejercicios de la divulgación científica, y es el modelo de déficit. Este modelo que considera que hay unos ciudadanos, ¿no? Aquí hablamos de un modelo siempre donde hay unos científicos especializados, ¿cierto? Unas personas que producen conocimiento, y hay una serie de población que no lo tiene. Entonces, el modelo de déficit nos decía en su momento que básicamente la comunidad era un barril vacío, y que los científicos lo llenábamos y teníamos la obligación de llenar, perdón, de llenar ese baúl, e irlo llenando, y que al otro lado lo que había era un público básicamente ignorante, ¿no? Y pues sí, en ese caso, la intención era llevar como una especie de salvadores la ciencia a las comunidades, y de esa manera ser reconocidos por la comunidad en general, ¿no? Entonces era más un ejercicio como de los dioses que saben sobre aquellos ignorantes, ¿no? Después, con el tiempo, aparece el modelo de contexto, que nos dice que igual tú le puedes dar un montón de conocimientos a la comunidad, un montón de información a la comunidad, pero si no está relacionada con su contexto, pues de nada le va a servir, ¿no? De nada nos sirven, por ejemplo, investigaciones que puedan hacer en el Reino Unido y que vamos a ponernos en práctica aquí, si no hacemos un ejercicio previo de adaptación a nuestro contexto, pues de nada nos va a servir. Entonces, aquí hablamos de una divulgación que no es solamente botar la información a un barril vacío, sino que hay que entender que esa información que le vamos a dar a la comunidad está basada en un contexto. Pero resulta que aquí sigue viéndose a los receptores, es decir, a la comunidad en general, se les sigue viendo como ignorantes. Y aún se sigue pretendiendo a los científicos sintiéndose como superiores. Recordemos que estos son los primeros modelos. A medida que va avanzando nuestra sociedad y vamos comprendiendo el sentido del conocimiento y la importancia entre el conocimiento popular y el conocimiento científico, pues estos modelos se van transformando. Y aquí en estos tenemos donde el conocimiento científico está visto, tanto en el modelo de déficit como el modelo de contexto, está viéndose el conocimiento científico como algo superior del conocimiento popular. Y así lo fue durante muchos años, ¿no? Donde decíamos que el conocimiento científico era el único conocimiento válido. Cuando empezamos a valorar los saberes populares,
y las sabidurías ancestrales, aparece el modelo del experto profano. En este modelo se debe tener en cuenta también lo que sabe, aquellos saberes propios que tienen las comunidades, que si bien no lo pasan por el tamiz del método científico y no lo publican en un artículo, no quiere decir que no sea un conocimiento válido. Y aquí hablamos de el experto, es decir, todo este cuerpo de personas que han sido reconocidas por la comunidad científica, por científicos, y los profanos, en este caso estamos hablando de aquellos tenedores del conocimiento popular, ¿no? Y aquí se valora el conocimiento popular como una fuente también de información para los científicos y las científicas, de manera que existe un diálogo que, si bien los científicos entregan una información que producen, también es importante recibir la realimentación frente a lo que hacen las comunidades con ese conocimiento, hasta llegar al modelo que hablamos hoy. El modelo que tenemos hoy es el modelo de participación pública. Dice, mientras más personas puedan ser partícipes del ejercicio, los modelos de ciencia, tecnología e innovación en los países, y pueda haber un diálogo continuo entre todos, pues la ciencia no estará reducida solamente a una élite que no dialoga con el mundo, separada de la sociedad, sino es un grupo de comunidad que continuamente está construyendo un mejor mundo a partir del desarrollo científico, y sobre todo que la comunidad valora el papel de los científicos y las científicas en los países, y por lo tanto no dudan en invertir dineros en pro de la investigación. Y allí viene una de las principales razones por las cuales se debe hacer los ejercicios de divulgación científica. Y ya vamos a ver a qué me refiero con la divulgación científica propiamente dicha. Porque de la divulgación científica que nosotros hagamos y nosotras hagamos, va a depender mucho que existan presupuestos para el ejercicio científico. Si no hay una buena divulgación, no se va a considerar parte importante de la sociedad, la producción científica, y por lo tanto será, como lo ha sido en nuestro país, por ejemplo, la menos financiada, ¿no? Allá con la cultura, la educación y la ciencia, pues las menos financiadas, ¿no? Y cuando vemos que los países que más avanzan y más se desarrollan, el modelo es diferente, ¿no? Pero tiene que ver con cómo nos hacemos partícipes del mundo de la ciencia, no solamente produciendo el conocimiento, sino también participándolo en todo el proceso de circulación del mismo. Y cuando hablamos de comunicar la ciencia, Calvo nos dice que lo podemos agrupar en tres conceptos muy claros para que podamos diferenciar también las lógicas de cada uno de ellos. Comunicar la ciencia nos compete a los científicos y las científicas comprender tres conceptos básicos. Cuando comunicamos la ciencia podemos divulgar, podemos difundir o podemos diseminar. Son tres palabras que no se nos deben olvidar: divulgar, difundir o diseminar. Al final hacen parte del ejercicio de comunicar la ciencia, pero tienen unas características muy, muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de diseminar, es básicamente, como dice la palabra, botar una semilla. ¿Sí? Pero esa semilla va directamente a un campo en concreto, a un campo, a un terreno fértil, que está previamente preparado, abonado, y que fácilmente le vamos a poner la semilla ahí y va a brotar. Y cuando me refiero a este campo abonado y ya trabajado, hago referencia a la gente que conoce mi disciplina o entiende los tecnicismos y entiende todo el lenguaje propio de mi campo disciplinar. Entonces, cuando yo digo diseminar, entonces estoy hablando de transmitir a un público restringido, es decir,
aquellos que dominan la lógica de la investigación en mi disciplina y que al cual yo le puedo hablar perfectamente en un lenguaje especializado y me va a entender. Generalmente nosotros hacemos este ejercicio de diseminación cuando hacemos los encuentros de nuestras disciplinas. Pues, por ejemplo, cuando se encuentran solamente los investigadores y las investigadoras en partículas alfa, o solamente cuando se reúnen los investigadores investigadoras que investigan en polímeros. Entonces estamos hablando de específicamente la categoría en la que yo trabajo, con la gente que la trabaja y a veces se hacen unos seminarios especializados, ¿cierto? Y es allí donde yo disemino. Boto la semilla en un campo que ya ha sido abonado y trabajadito y a mí no me va a traer ningún problema en el ejercicio de preparar mi comunicación porque estoy hablando con gente que domina mi mismo lenguaje. Tenemos difundir. Difundir, entonces, es el ejercicio que así como si cogiéramos un, un amplificador y vamos a transmitir a un grupo más grande de personas nuestros resultados de investigación, pero que tienen que ver a lo mejor con nuestra disciplina, pero que también pueden contemplar personas de otras áreas. Y aquí hablamos entonces de estos congresos, seminarios interdisciplinares o de ciencias sociales o de ingeniería, donde si bien hay personas profesionales formadas, es decir, es un público que tiene cierta formación académica, no necesariamente conocen toda la terminología, las formas en las que yo me relaciono con la ciencia, entonces tengo que hacer un ejercicio de ser un poco más claro, más clara en la construcción de los mensajes para que estas personas de otras disciplinas me entiendan. Sin embargo, no salgo del lenguaje de la ciencia. ¿Sí? Aquí no salgo del lenguaje de la ciencia. Cuando yo difundo y disemino, sigo la lógica misma que tengo en la construcción de conocimiento y en la aplicación del método científico. Ya les voy a hablar de cuáles son esa es la lógica de la que no me saco. Y el tercer momento, nosotros debemos hacer estos tres, ¿no? Diseminar, difundir y divulgar. Cuando diseminamos encontramos a otros que están en nuestro mismo cuento, ¿cierto? Que están en nuestra misma lógica, que trabajan en nuestra categoría, con los cuales podemos hacer nuestras redes de investigación. Cuando difundo lo que hago es poner a consideración de una comunidad científica más grande mis resultados. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando publicamos en revistas científicas, ¿no? Que lo ponemos a disposición de unos expertos de un componente científico disciplinar particular, pero aquí, como les digo, sigo usando mi lenguaje científico, la lógica de la ciencia. Divulgar, como ya había mencionado anteriormente, tiene que ver con el vulgo. ¿No? El vulgo, el pueblo. Entonces, divulgar es transmitir al público en general, a la comunidad en general. Desde el niño o la niña de 6 años que está en el colegio hasta el viejito y la viejita que está en su casa mirando un programa de televisión. ¿Sí? Involucramos a toda la población, tanto las comunidades más formadas como las que menos han tenido acceso al derecho a la educación. Entonces, es transmitir a un gran público en un lenguaje, y esto tiene que ser muy claro, es un lenguaje accesible, decodificado, nos dirían los expertos en comunicación de la ciencia. Decodificado es que yo no puedo llegar con tecnicismos, por ejemplo. Cuando yo divulgo, perdón, los resultados de mi investigación. ¿Y qué es lo que yo pretendo cuando hago mi ejercicio de divulgación? Que la gente pueda tomar ese conocimiento, serle útil, aprender algo, pero también usar ese conocimiento. Sí,
la gente no usa el conocimiento que yo he proporcionado, se daría un proceso incompleto. El propósito final de la divulgación científica es que las comunidades, que las personas aprendan, conozcan y hagan uso de ese conocimiento para que la ciencia siga con su ciclo natural de a partir de allí poder generar un nuevo conocimiento. Y que estas personas en algún momento puedan involucrarse en las lógicas de la investigación y en algún momento puedan diseminar o difundir o hacer parte de los procesos de democratización de la ciencia. Entonces, partiendo de estos tres conceptos fundamentales cuando hablamos de comunicar la ciencia, pues encontramos nosotros una serie de elementos a partir de los cuales, por ejemplo, podemos divulgar nuestros resultados de investigación. Y esta divulgación de resultados de comunicación van desde espacios especializados hasta propiamente los medios de comunicación, que son el vehículo por el cual hoy principalmente debe circular el mensaje de la ciencia. Entonces recordemos que divulgar siempre será transmitir al gran público en un lenguaje accesible y decodificado informaciones científicas y tecnológicas. Entonces, el divulgar nos va a implicar siempre bajarnos lo máximo a nuestro lenguaje al nivel de la comunidad y eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, se han creado toda una serie de actividades extraacadémicas en nuestro mundo científico que a veces nos confunden en cuáles son espacios de diseminación, en cuáles son espacios de divulgación y cuáles son espacios de difusión. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es cuando vamos a hacer o vamos a participar en este tipo de actividades, pues tener muy claro que nuestro objetivo siempre va a ser ampliar el conocimiento, ya sea nuestro o de los demás, y actualizar nuestro conocimiento, ¿sí?, o el de alguien más. Si nosotros vamos a un evento donde no ampliamos nuestro conocimiento, sencillamente hemos perdido el dinero de esa inscripción. Porque la lógica siempre será, en este ejercicio de comunicar la ciencia, que haya una ampliación y una actualización del conocimiento. Entonces, los procesos de comunicación de la ciencia siempre nos van a contemplar dos escenarios particulares, ¿no? El de las universidades, laboratorios, centros de investigación que quieren comunicarse con un público. Y para ello, entonces, tienen que estar contemplando continuamente cómo se va a hacer esta comunicación de los resultados de investigación. A veces tenemos científicas y científicos muy juiciosos en el ejercicio de los laboratorios, en el proceso de producción científica como tal, en los trabajos de campo, pero una vez publican se les olvida que hay una serie de públicos a los cuales debe llegar y por lo tanto debe contemplar una etapa también de comunicación de su conocimiento, ¿no? Y que esa comunicación no puede ser únicamente unidireccional, ¿no? Yo le transmito a los demás, sino que siempre debemos lograr esa realimentación con, esa realimentación con este público al cual yo quiero llegar. Y eso no se nos debe olvidar. Si no encontramos la forma de realimentarnos de la comunidad con la que pretendemos comunicarnos, nuestro proceso de comunicación de la ciencia está incompleto. Si yo solo mando el mensaje y no sé qué pasa con él, ¿sí? ¿Qué hace la gente con esa información que yo le comunico? Entonces siempre debemos privilegiar la comunicación multidireccional, es decir, que tanto de las universidades como los laboratorios, los centros de investigación, con el gran público y ese gran público con nosotros. Y algo muy importante también que hace la gente con ese conocimiento, con ellos mismos. Y esto es algo
que nos hace falta medir, por ejemplo, en nuestro sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, y es que cuando nos miden la apropiación social del conocimiento, pues básicamente nos miden cómo nos comunicamos de manera unidireccional, pero también cómo lo hacemos multidireccionalmente, pero no qué está haciendo la gente con ese conocimiento que nosotros producimos. Y no hablo de que nos hagan tantas citas en revistas Q1, Q2, Q3, no, es en realidad debía ser una medición de el uso de ese conocimiento entre la comunidad, porque ese es el sentido de la ciencia, ¿no? Ya lo hemos dicho. La ciencia, ¿para qué está? Está para mejorar la vida de los seres humanos. Entonces, nos faltaría ese proceso, ¿no? De cómo evaluamos el que hace la gente con el conocimiento que les proporcionamos. Y obviamente, para tanto hacer divulgación, diseminación de nuestras investigaciones y hacer estos tres procesos, debemos tener como punto de partida resultados de un proyecto de investigación. Parece obvio, pero a veces queremos, por ejemplo, participar en eventos cuando no tenemos todavía resultados de investigación. Entonces debemos partir que el proceso tanto de divulgación como de diseminación de la ciencia, pues parte de que tengamos algo que comunicar. Entonces partimos de que tenemos unos resultados de investigación, ya sea porque el proyecto está en curso o está terminado, y en unos amparados bajo unos ejercicios investigativos reglados, ¿cierto? Ya sea un semillero de investigación, un trabajo de grado, un trabajo fin de maestría, una tesis doctoral o los proyectos de investigación que desarrollamos dentro de grupos de investigación, centros de investigación, institutos. Entonces, aunque parezca obvio, pues hay que decirlo, ¿no? Partimos de que tenemos unos resultados de algo que yo voy a comunicar y que es algo, un resultado de un proceso, ¿cierto? Investigativo, riguroso, que pues ese ya es un ejercicio de otra clase, pero pues que ha aplicado el método científico y tiene unos resultados de investigación que contar, ¿no? Y volvemos a nuestro concepto. Voy a tomar la decisión de si voy a divulgar, a difundir o a diseminar. ¿Qué voy a hacer con estos resultados? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es decidir qué voy a hacer, pero tengo que hacer las tres tareas. Tengo que diseminar, difundir y la más importante que es divulgar. Las dos primeras, porque eso dependerá de nuestro prestigio y nuestro lugar en la comunidad científica, y la tercera, porque de allí depende nuestro lugar en el mundo, ¿no? Ese reconocimiento en la sociedad completa. Entonces dices, bueno, yo lo pienso, ¿no? Voy a escoger un espacio que sea para diseminar, voy a escoger un espacio que es para difundir, o es un espacio para divulgar. ¿No? Y aquí viene la primera clave. ¿No? Estamos hablando de que esta sesión se llama claves para divulgar apropiadamente nuestros resultados de investigación. Entonces, la primera clave es conoce a tu audiencia. Y esto es fundamental. Y cuando hablamos de la audiencia es quién nos va a escuchar. Y es fundamental, porque lastimosamente muchos científicos y muchas científicas tenemos el problema de que pensamos que todos los públicos son iguales y generalmente llegamos con nuestro mismo discurso y no lo transformamos según a las comunidades a las que yo me voy a dirigir. Entonces no es lo mismo si yo estoy, por ejemplo, en un espacio de construcción participativa con la comunidad de Tuta que tienen el problema de esta laguna que tienen de la playa, no es lo mismo ir a hablar a esta comunidad que si me voy al encuentro de investigadores sobre las aguas, ¿cierto? Sobre el manejo de aguas. Es muy diferente, entonces yo tengo que pensar y siempre preguntar, bueno, y por eso los eventos dicen dirigido a, ¿no? Este espacio está dirigido a. Este seminario permanente de formación en investigación está dirigida a la comunidad en general. Este seminario permanente de formación en investigación
contempla docentes, estudiantes de todas las universidades del país e inclusive también personas que les gusta el mundo de la ciencia y que pero no necesariamente pertenecen a una universidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi seminario? Prepararlo de la manera más clara, entendiendo que tengo una audiencia diversa, una audiencia muy grande, que va desde los 16 hasta los 60 años. Entonces, tengo que preparar mi sesión del seminario como un ejercicio muy claro, entendiendo que tengo personas de ingenierías, tengo personas de ciencias sociales, de ciencias humanas, tengo personas de ciencias jurídicas, de ciencias de la educación, tengo personas de absolutamente todas las ciencias. Entonces, tengo que conocer a mi audiencia y preparar mi comunicación para que me entiendan, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces, esto es muy importante, saber el espacio al que voy. ¿Es un espacio de divulgación? ¿Es un espacio de difusión? ¿O es un espacio de diseminación? Una vez tengo elegido el espacio para el cual voy, entonces, y que conozco la audiencia, entonces allí me voy, entonces, a construir o a deconstruir este lenguaje propio de la ciencia. Yo les había dicho anteriormente, es que, pues, la ciencia y la forma como hemos construido el que comunicamos la ciencia, pues está basado en el cuerpo de lo que es el método científico. Y siempre vamos a tener el título de nuestro proyecto, el problema, los antecedentes, los referentes teóricos, la metodología, los resultados y las conclusiones, ¿no? Y volvemos al conoce a tu audiencia porque resulta que no a todas las audiencias les interesa lo mismo de este listado de nuestro lenguaje científico. Habrá audiencias donde es fundamental comprender o entender la metodología que yo he utilizado en mi investigación, generalmente en los espacios de diseminación. En la diseminación, el método es fundamental, porque tú ahí estás explicándole a los que conocen de tu tema, a las personas que conocen de tu tema, eh, el, el, la sustancia de tu método y que ha sido absolutamente riguroso, que tu grupo de investigación ha sido rigurosísimo para aplicar el método científico y validar ante la comunidad científica que esos resultados son eh, válidos, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hacemos en los trabajos de finales de maestría, en las tesis doctorales, ¿no? Donde esto tiene un peso enorme, lo mismo que los resultados y las conclusiones, ¿no? Pero si yo veo un espacio de divulgación, pues la metodología no es que sea de mucho interés, no es que sea la sustancia a la que yo le debo llevar a una comunidad en general. A la comunidad lo que le interesa son los resultados y lo más importante, las conclusiones. Y cuando hablamos de conclusiones es qué puede hacer la comunidad con esos resultados, cuáles son sus ejercicios prácticos, ¿no? ¿Cuál será el próximo paso a partir de esos resultados? Ese gran descubrimiento, esa gran innovación que usted ha hecho, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Como comunidad, ¿y eso como para qué? ¿No? Entonces, dependiendo de la audiencia, yo debo priorizar cuáles son de estos ítems de nuestro lenguaje de la ciencia sobre los cuales yo debo hacer mucho más énfasis. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy buscando la financiación de un proyecto, el problema y la justificación es donde yo más tengo que darle énfasis. ¿Sí? Y aquí podría ser entonces un ejercicio de difusión, porque yo estoy buscando otra serie de personas que a lo mejor se suban a mi bus y que eh, me puedan proporcionar algún tipo de financiación. Entonces allí el problema tengo que hacerlo evidente y que las personas entiendan que yo estoy abordando una realidad tan importante
un problema de la sociedad, una situación problemática, una necesidad tal que inevitablemente me financien, porque es que tengo que contarles. Pero si yo me pongo a contarle a una audiencia que me va a financiar la metodología con tecnicismos específicos de cómo va a ir mi experimento o cómo va a ser el diseño de mi app, pues los aburro y no logro lo que quiero conseguir. Entonces, lo principal es, conozco mi audiencia y defino en cuál de estos apartados suponen mayor énfasis para lograr lo que quiero comunicar. Y ahí viene la segunda clave, ¿qué es lo que yo quiero comunicar en realidad? Que es fundamental para esa audiencia que sepa de lo que yo hago. Y eso pues depende mucho de lo que yo pretenda y los objetivos de el espacio de comunicación al cual yo me voy a presentar. Pero partamos entonces de los espacios de difusión y de diseminación. Entonces, normalmente cuando difundimos y diseminamos nuestro conocimiento, el conocimiento que hemos producido, los resultados de nuestras investigaciones, pues está expresado en tres ejercicios tradicionales, aunque esto está cambiando, ya lo haremos más adelante, está cambiando mucho, y es el artículo científico, la ponencia y el póster, ¿no? Entonces, este es generalmente nuestros principales modos como nosotros comunicamos los resultados de nuestra investigación al público especializado, a un público científico, a un público que conoce y domina el método científico, que hemos llamado la comunidad científica, ¿no? ¿Y para qué? Para que nos validen los resultados de investigación. Cuando nos rechazan, lo que están diciéndonos es que pues nos están validando los resultados de investigación. Bien, el artículo no lo voy a tocar por ser un ejercicio, digamos, que requiere una sesión particular y me voy a centrar por los otros dos que tienen mucho que ver con los ejercicios formativos que hacen nuestros estudiantes para convertirse en científicas y en científicos en algún momento, que es el póster y la ponencia. Recordemos, y para las personas que están nuevecitas en este mundo científico, que el póster es una representación gráfica, ¿no? Gráfica, entonces tenemos que tener muy claro que es una representación gráfica capaz de explicar brevemente y de manera ligera, amena, un proyecto, una investigación o una experiencia científica. ¿Qué tenemos que hacer énfasis aquí? Que es una representación gráfica, ¿sí? Que debe ser amena y ligera y que debe tener la capacidad de explicar brevemente lo que yo quiero contar de mi investigación. El póster está creado, o las sesiones de póster están creadas con el propósito de que yo pueda, en un espacio diferente al auditorio tradicional, poder interactuar con las personas que asisten al evento. La intención del póster, o sea, yo hago un buen ejercicio de exposición de póster cuando genero diálogo con las personas que lo van a observar y me van a escuchar. La idea no es que yo exponga y esa persona se vaya, ¿cierto? Sino que una verdadera jornada de póster siempre va a generar diálogo entre los expositores o las expositoras y las personas que se sienten atraídos por las personas que se sienten atraídas por la investigación, ¿sí? Aquí es cuando podemos recibir realimentación en un escenario menos agresivo que que el de la ponencia, donde tenemos 500 miradas encima, sino aquí tenemos la posibilidad de intercambiar ideas, opiniones, de enriquecer a lo mejor nuestros proyectos, de encontrar otras personas que estén trabajando en nuestra misma categoría y por eso debe ser muy conciso, debe ser claro y algo es muy importante, se supone que el póster es permanente. Entonces, a veces también en algunos eventos se diseña mal porque se utiliza el póster para presentar propuestas de investigación,
cuando el póster, y si yo le invierto un póster a un diseño, a una impresión, la idea es que sea permanente y lo ideal es que sea de los resultados de mi investigación. Por eso yo voy con mi cartelito de en evento, ¿cierto? Presentando lo más conciso los resultados de mi investigación. El póster tiene que ser agradable y atractivo a la vista. No estamos hablando de pasar el proyecto de investigación a un póster, a un pliego de impresión. No, la idea es que yo pueda sacar que lo más importante de los resultados de mi investigación y pueda plasmarlos de manera gráfica lo mejor posible, pero yo ahí no puedo meter todo. No puedo meter todo porque el póster no está diseñado para ello. Para eso está el informe final o el trabajo, ¿cierto? La versión final de nuestro trabajo de investigación o el artículo. El póster en realidad debe ser diseñado con una intención de que concretamente quiero yo comunicar los resultados de mi investigación. Entonces, tercer tip, no escojo toda mi investigación para mostrarla en un póster. Yo privilegio qué es lo que quiero dar a conocer, sobre lo que quiero recibir realimentación y qué es lo que quiero que la gente se quede de lo que resultó de mi investigación. ¿Sí? A lo mejor el hallazgo más importante de mi investigación, lo que puede generar mayor discusión, o a lo mejor aquello que puede ser también más polémico dentro de los resultados de mi investigación, ¿sí? Para que haya esa interacción. Para la presentación, la exposición que yo hago, porque no es poner el póster ahí y largarme y volver, ¿a qué horas es que se pone y a qué hora se quita el póster y no vuelve a aparecer? No, la idea es que yo pueda estar allí, al lado de mi invención, del resumen conciso, claro y permanente de mi invención y pueda interactuar. Entonces, para ello, debo yo pensar en una exposición oral que va acompañada del póster. ¿Y qué nos recomiendan? Nos recomiendan la reglita del 3-30-3. Quiere decir, en realidad cuando tú expones un póster, tienes 3 segundos para captar la atención de la persona que va pasando. Y eso solo lo haces por lo claro, conciso, agradable y atractivo que es tu póster. Entonces tengo 3 segundos para que alguien logre ver el título de mi investigación y se acerque a ella. ¿Sí? Y luego que esa persona en 30 segundos pueda darle un vistazo general a mi póster y generar el interés. Atención no es lo mismo que interés. Y luego yo tengo 3 minutos para hacer mi exposición, eso es lo que se llama la acción, para hacer mi exposición y luego venga el intercambio de ideas. Si yo me demoro más de 3 minutos presentando mi póster, muy seguramente esa persona va a perder el interés y no va a haber esa interacción y ese intercambio que se necesita. En este ejercicio de exposición no es leer el póster, porque el póster trae una información y yo tengo otra en mi discurso y lo que hago es complementar y soportarlo en el póster. Es lo que hacemos normalmente en un proceso de exposición. ¿Sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. No es traer el guión dentro del póster y yo me pase leyendo el póster. No. Imagínense ustedes que yo trajera aquí todo lo que les estoy diciendo en la diapositiva y lo que hiciera fuera leer la charla. Pues, obviamente ustedes dirían, pues para esa grasa me manda las diapositivas y listo. ¿Sí? No, es tener un soporte gráfico claro, preciso, agradable, que pueda llamar la atención y yo en 3 minutos le pueda presentar esos resultados de mi investigación. Entonces, encontramos ejemplos en el mundo del ciberespacio como estos,
que si bien tienen todo lo que debería tener un póster, que hablamos de la introducción, de los objetivos, de la hipótesis, la metodología, los resultados y la discusión, pues es que díganme si podemos leer lo que dice allí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Se quiso meter toda la información del proyecto y termina siendo muy denso. Si bien trae algunos elementos gráficos, está bien distribuidos y demás, resulta mucha información condensada en el póster y al final no logra lo que debemos hacer de nuestra regla 333. Porque resulta muy denso y yo en realidad me voy a demorar más de 3 segundos en hacer el barrido inicial para decir y pensar que me interesa. Ahora bien, ¿qué nos recomiendan las personas expertas en el mundo del diseño de póster científico? Pues nos dicen, mire, usted tiene que pensar que en este montaje de su póster, y si usted le va a pedir a alguien que se lo diseñe, que tengan tener en cuenta, usted debe saber qué va a ordenar, ¿no? Porque usted le puede pedir a una persona un póster, se lo diseña y usted debe saber qué ordenar. Entonces, el 50% del póster tiene que ser gráficos, el 25% texto y un 25% de espacio, porque las imágenes y los textos necesitan espacio para respirar, porque si no se sienten agobiados y desesperados y quieren salir del póster. No se les olvide, siempre necesitamos espacio para respirar, pues los gráficos y los textos también necesitan espacio. Ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo aire por encima y tengo aire por debajo. Es decir, que esta información que he puesto en mi diapositiva tiene espacio para respirar. Eso es lo mismo que se necesita en el diseño de un buen póster, que haya espacio, un 25% de espacio para respirar. Por lo tanto, póster como estos no nos están cumpliendo con los requerimientos de un buen póster. Y para hacer esto un poquito más dialogadito, quisiera que a partir de lo que hemos visto, ¿dónde estarían las fallas de estos dos pósteres? ¿Alguien que quiera participar? ¿Están ahí? ¿Los perdí? Yo. Gracias. Pues en el de la izquierda creo que el fondo no permite ver muy bien los gráficos y las letras. Ahí lo más recomendado sería utilizar un fondo blanco que permita como una mayor visibilidad de los elementos que tenga el póster. Entonces ahí creo que uno de los elementos podría ser eso. Bueno, y del de la derecha, mucho texto. Tiene demasiado texto y ningún gráfico, por lo que alcanzo a ver. E igualmente, pues como la misma apreciación del de la izquierda, creo que el fondo no permite también como visualizar de manera clara el contenido. Sí, tienes toda la razón. Estos dos ejemplos están negando totalmente lo que hemos visto. Primero, en este el título es muy pequeño del póster y además de eso, tú lo hablas, el fondo hace que se pierdan absolutamente todo el texto, se pierde dentro del fondo, lo cual no nos va a generar el impacto que necesitamos. Además que la letra está re chiquitica, ¿no? En ambos la letra está muy pequeña y el póster, y esto se me olvidó decirlo anteriormente, debe verse por lo menos de 2 metros de distancia. O sea, que alguien que va pasando pueda ver, porque es un póster, o sea, es igual un afiche, un cartel, sino que utilizamos el término, el anglicismo, ¿no? Es un cartel, entonces cuando hacíamos la cartelera del colegio,
no la hacíamos con esta letra, ¿no? La hacíamos con una letra para que la viera todo el mundo, pues esto es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, tenemos que usar una letra lo suficientemente grande para que lo pueda ver. A veces es que sentimos que el póster tiene que incluir toda la información de nuestra investigación y aquí lo vemos en el de la derecha, ¿no? La introducción, o sea, la introducción, imagínense, viene la introducción, la metodología, los resultados, bueno, la discusión, aquí están las conclusiones, bueno, de hecho el artículo, y aquí fue toda la referencia bibliográfica. Este que ustedes ven a la derecha lo encontré en una empresa que ofrece sus servicios de diseño de póster científico a los científicos, por eso les digo, si bien nosotros de pronto no vamos a hacer este ejercicio de diseñarlo, porque obviamente nada mejor que esto quede en manos de una persona que domine el diseño gráfico, pero sí debemos tener unas nociones frente a lo que queremos pedir para que obtengamos lo que necesitamos, ¿no? Aquí vemos una serie de gráficas descontextualizadas dentro de lo que se está presentando. Claro, unas imágenes que se pierden en el fondo y al final no se lee de qué es. Entonces, si estuvieran expuestos, muy seguramente seguimos de largo, porque no nos va a interesar. Salvo pues que sea el profesor que nos viene a evaluar, la profesora que nos viene la profesora del semillero que nos viene a acompañar, pues no va a llamar la atención. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la relación 50-25-25. Esto es fundamental, o sea, estos no son póster, estos son resúmenes del proyecto de investigación, pero no cumplirían con este ejercicio apropiado de contar nuestros resultados y perderíamos una oportunidad muy valiosa de conseguir esa realimentación que estamos buscando de nuestros colegas. Entonces, que se recomienda para tener en cuenta cuando pidamos el diseño de nuestros póster o hagamos nosotros el intento de diseñar. Además de la regla que ya hablábamos del 50-25-25, es, y ustedes mírenlo aquí, aquí tenemos aire, aire, aire para respirar, aire, aire, esto tiene aire por todas partes, puede respirar, eso es lo que llamamos espacio. Aquí no podemos respirar, aquí se respira un poquito, pero ahí como que no podemos descansar la vista. Entonces, ¿qué es fundamental? Tener un título descriptivo que pueda llamar la atención de nuestra audiencia, que no necesariamente tiene que ser el título de nuestro proyecto. En algunos eventos sí nos piden estrictamente que sea el título de nuestros proyectos, pero nosotros podemos, generalmente, como son los resultados de nuestra investigación, pues poder utilizar algún título impactante que haga este ejercicio de captar el interés. Acuérdense que tenemos 3 segundos para captar el interés. El texto no debe superar las 300 palabras. Entonces, ¿qué hago primero? Pues yo en Word saco cuál es el texto que va a ir dentro de mi póster y reviso que no supere las 300 palabras. Si supera las 300 palabras, muy seguramente me va a quedar así, ¿sí? Porque no va a caber toda la información y la persona que nos vaya a diseñar dice, ah, bueno, pues eso es lo que quiere que ponga ahí, se lo pongo, ¿sí? Sin dudar, se lo pongo. Vuelvo e insisto, debe ser gráficamente atractivo. ¿Y qué quiere decir gráficamente atractivo? Que sea armonioso, ¿sí? Que esté bien diseñado. Miren, si ustedes el que tenemos aquí de ejemplo, ¿sí? Y frente a esto. Entonces, es muy importante eso, que sea gráficamente atractivo. Y eso sí, yo digo que tenemos que dejarlo en manos de las personas que han estudiado para ello, ¿no? Eso es muy importante en la medida también que nos puedan colaborar en nuestras unidades de comunicaciones o utilizar las plantillas que nos traen algunos programas de diseño que se han popularizado, poder seguir esa lógica de las plantillas, pues para que nos quede gráficamente atractivo.
También es muy importante que su organización nos permita que la persona pueda hacer el barrido que les cuento de los 30 segundos, que iría con el sentido de las manecillas del reloj. Comenzamos acá y ¡shun! Así hace nuestro ojo, hace un barrido con las manecillas del reloj y ahí puedo en 30 segundos ver la información gráficamente más importante y luego entonces ya captarás mi atención para escuchar tus 3 minutos de gloria presentando los resultados de investigación. Y diferenciar visualmente los diferentes apartados de manera que podamos entender cada uno de los componentes y en nuestro caso, pues, del póster científico, pues que tendremos siempre que hablar de los materiales o de los métodos, siempre tenemos que hablar del problema, a lo mejor que suscitó, ¿no? O concretamente los resultados frente a ese problema o las conclusiones, ¿no? Entonces, que esos apartados visualmente estén lo suficientemente diferenciados para que las personas puedan comprender lo que yo estoy presentando en mi póster. ¿Qué es importante también? Siempre que yo pueda presentar un resultado gráficamente, será mejor que incluirle texto. Siempre será mejor incluirle texto. Entonces, por ejemplo, en este póster nosotros vemos aquí unas conclusiones que perfectamente podríamos entrar a analizar si se justifica o no todo este texto o si más bien lo convertimos en algunas imágenes que nos permitan contar de una manera más concreta esos resultados de la investigación. Y fíjense ustedes, en este póster las personas incluyeron el código QR, ¿para qué? Para que pueda recibir al mail o puedan acceder directamente al artículo. Si ustedes ven, el póster es básicamente un cartel promocional de los resultados de nuestra investigación, pero no es el ejercicio, el punto principal para comunicar a la comunidad especializada lo que hemos hecho. Para eso está el artículo o está el informe final de nuestra investigación o el documento de la tesis doctoral, ¿no? Entonces, es aprovechar el póster como un ejercicio publicitario, ¿no? Que nos va a llevar a la lectura, ¿no? ¿Quieres saber más sobre mi investigación? Pues aquí está. ¿No? Y que los resultados que aparecen de la investigación que comunicamos en el póster, pues efectivamente son los resultados que están en el documento final que recoge nuestra investigación y darle pues el toque de originalidad a partir de nuestra investigación. Y allí sí, a veces los eventos y las universidades nos dañan un poquito el caminado cuando nos ponen unas plantillas predeterminadas para los eventos, ya sea para las diapositivas o para los pósters, porque ya le ponen a uno un cabezote de 10 centímetros arriba, otros de 10 centímetros abajo con el logo del evento y ahí ya nos quitaron un poco de espacio. Ahí es, acudan mejor a su originalidad y pues la plantilla se puede guardar. Además que si después pues ya termina el evento, el póster lo vamos a perder. En cambio, si lo hacemos para nosotros, siempre va a ser el póster el resultado de nuestra investigación, nos sirve como un producto promocional de nuestros resultados de nuestra investigación y nos va a durar un poco más el póster, porque a veces invierte poco de dinero, 70,000, 80,000 pesos en un póster impreso en un material durable y termina arrumado y además siendo ecológicamente poco comprometidos, ¿no? Entonces, pensar en los póster como un ejercicio, resultados de investigación, voy a contar lo principal, lo fundamental, lo más impactante, lo que requiere más discusión, en mi hallazgo más sentido, lo voy a poner en el póster y ese póster lo llevo para todos los eventos ya de una manera también sistemática, ¿no? Entonces me ayuda a comunicar los resultados de investigación. Si después me invitan a una conferencia, pues en el evento allá lo pongo. Bueno, esto me permite hacer un ejercicio de
promoción de los propios resultados de mi investigación. Bien, ahí llegamos al póster y vamos a pasar a la ponencia. Entonces, recordemos que la ponencia es un texto académico escrito que se presenta de forma oral. Entonces, vemos que tenemos dos formas, dos momentos en la ponencia. La primera es cuando hacemos el escrito, ya sea el resumen o ya enviamos el texto completo de nuestra ponencia para el evento, para que sea evaluado. Y el otro momento es cuando debemos presentar oralmente nuestra investigación. Y estos dos momentos los he puesto aquí en esta diapositiva, divididos por estas onditas, porque pues son dos tiempos diferentes, ¿no? Y dos audiencias diferentes. Entonces, en la ponencia tenemos este doble ejercicio. Lo escribimos para expertos, que son quienes nos van a evaluar, ¿no? El comité científico del evento, que al final decide si vamos o no, según la rigurosidad de nuestro trabajo. Y el otro es la presentación oral, que puede ser ante un público general o ante expertos también, ¿no? Pero todos están basados en estos ítems básicos de desde a partir de los cuales se fundamenta lo que queremos comunicar en el mundo de lo científico, ¿no? El título, el problema, los antecedentes, los referentes teóricos, la metodología, los resultados, las conclusiones. Pero entonces van en tiempos diferentes, ¿no? Entonces, la parte escrita, ya lo dije, es evaluada por expertos, vamos a someter a unos expertos y aquí dependerá mis elecciones, ¿no? Yo tengo que apuntarle al objetivo del evento. ¿Sí? Entonces, cada evento se supone, aunque ahora ya algunos eventos depredadores se vuelven interdisciplinares y te aceptan cualquier tipo de resultados de investigación, pero generalmente los eventos serios siempre tienen un objetivo, ¿no? Vamos a discutir sobre el papel de las investigaciones científicas de las universidades de Tunja, sobre el impacto que han generado en Tunja. ¿Sí? Tenemos 6 universidades, todas investigan, están todas en Tunja. Pues bueno, ¿cuál ha sido el aporte de estas investigaciones a Tunja? Me inventa el evento. Listo. ¿Cuál es el objetivo del evento? Dar a conocer las investigaciones que sobre la ciudad se están realizando. Ah, no, es que yo he investigado sobre Tunja. Yo he investigado sobre la sobredemanda de los acuíferos subterráneos de la ciudad de Tunja y su proyección por el agotamiento del recurso para 2030. Ahí está, ¿no? No, yo he investigado sobre cuál es la situación o la relación de las niñas, la seguridad de las niñas en la ciudad. Y ahí está, entonces yo lo que hago es, de lo que yo tengo, lo adapto según los objetivos del evento, me centro en los objetivos del evento y eso va desde el título de mi ponencia hasta el contenido. Pero obviamente, si mis resultados de investigación no tienen que ver con Tunja, pues no le puedo apuntar a ese evento. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es el objetivo del evento? Y si tengo data sobre eso, me le apunto, ¿no? Entonces, me acomodo a los objetivos del evento. Entonces, allí no voy a presentar lo mismo que en el póster, todos los resultados de mi investigación porque no voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Priorizo a los objetivos del evento, lo ajusto según lo que el evento me está pidiendo, le apunto directamente a los objetivos, de esa manera los expertos lo van a ver coherente y me van a seleccionar. Entonces, una vez hacen esa evaluación, ¿cierto? Del título, el problema, los antecedentes, referentes, metodologías, resultados y conclusiones, aquí sí nos van a pedir absolutamente todo, ¿cierto? Envío, listo, me aprobaron, porque le apunté al objetivo del evento y tengo una rigurosidad en mi método que he demostrado, me aceptaron, ya está, aceptada la ponencia. Pasamos a la fase oral, que es cuando vamos a la exposición de nuestro trabajo. Lo mismo, tenemos que pensar cuál es nuestra audiencia y aquí es cuando nosotros tenemos que priorizar también.
igual que lo hicimos en el caso del póster y cuando lo hemos pensado según el público al que vamos, a qué le vamos a priorizar, pues en esta exposición también lo tenemos que hacer. Esta mañana lo discutíamos allá en la oficina de la Dirección General de Investigación y es que muchas veces los ponentes no preparan su exposición, no la ensayan para calcular el tiempo de presentación de su exposición. Entonces, como no se prepara, a veces no se cumple o termina siendo o se termina presentando una muy mala exposición y esto como consecuencia de no prepararlo. Si a mí, dentro del documento en el que del evento al que yo me voy a presentar, me dicen que tengo 15 minutos, cada vez nos dan menos tiempo. Antes era media hora, después nos fueron reduciendo a 20 minutos, ahora estamos en 15. Entonces, si a mí me dicen que tengo 15 minutos para mi exposición, yo tengo que ajustarme a los 15 minutos. No porque yo sea la súper investigadora que tiene súper tema, me van a dar más tiempo. No. Por más de que, mejor dicho, mi hallazgo sea, salvo que yo sea la conferencista central y me den 40 minutos, porque tampoco dan más ahora los eventos, pues yo me tengo que ajustar a ese tiempo que me han dado. Y es fundamental ensayar. Ensayar que para esos 15 minutos o para esos 20 minutos que me han dado para mi ponencia. Es muy irrespetuoso pensar que me van a dar más tiempo o que yo lo puedo controlar, porque o me va a quedar faltando algo o me van a interrumpir, que es lo más, digamos, seamos sinceros y sinceras, es lo más terrorífico que hay, que cuando le sacan allá la paleta roja, la amarilla, ¿cierto? Que se le está acabando el tiempo y no has llegado donde tienes que llegar. Entonces, primero, ensayar muy bien la presentación. Y así como para el póster hablábamos de nuestra regla 333, ¿sí? Para las ponencias, pues debemos pensar en nuestra regla 2310. Si yo tengo 15 minutos, aquí estoy hablando de minutos, ¿sí? De minutos. Si yo tengo 15 minutos, ¿qué es lo más importante cuando yo voy a presentar una ponencia sobre la cual ya tengo resultados de mi investigación? Es contar la metodología y los resultados. A eso le tengo yo que priorizar. Porque es a lo que va la gente a escucharme. ¿Sí? La gente no va a ir a escuchar el estado del arte de tu investigación, porque esa lo puede encontrar en los artículos científicos. Las personas no van a ir a escuchar a un evento de estos los referentes teóricos porque ya los conocen y los han leído. ¿Mm? La gente en realidad lo que va a escuchar, lo que quiere escuchar son cómo hiciste la investigación, o sea, qué metodología utilizaste y a qué resultado llegaste. Eso es lo que en realidad interesa de estos procesos de presentar ponencias, ¿no? Porque, ay, mira este método tan interesante, ¿no? Me puede servir. Ahí es cuando dice, fui a un evento que me permitió, que hablábamos aquí al principio de la sesión, o ampliar mi conocimiento o actualizar mi conocimiento. ¿Cómo amplió mi conocimiento? Conociendo nuevas metodologías, nuevas formas de llegar a un resultado de conocimiento científico o actualizar mi conocimiento y cómo lo hago con los resultados de la investigación de otros. ¿Sí? Entonces, me pasé. Entonces, ahí es cuando el evento se pone bueno. Sí, sí, no, mira, esto tan interesante. Pero imagínense ustedes escuchando 15 ponencias y todas llegaron solamente al estado del arte. No, pues, pues chéverísimo. Interesantísimo el tema, se veía interesantísimo la ponencia, pero resulta que la persona que expone no se preparó, no priorizó y ahí no tiene una buena presentación. Entonces, fundamental darle 2 minutos para el título y el problema, ¿sí? Ser muy concisos en esa parte. No, el problema en la situación problemática es esta. El problema de investigación que se abordó fue esto. Tiene estas características en 2 minutos. 3 minutos
para hablar de los antecedentes teóricos y que los antecedentes y los referentes teóricos rápidamente, o sea, no tenemos que explicar qué es, un concepto en específico desde la perspectiva de un autor con profundidad, porque no es una clase de teoría, es un ejercicio para mostrar resultados de investigación. Entonces, rápidamente, estos son los referentes teóricos con sus categorías, ¿no? y ya está. Y dejarle la sustancia, la mayor cantidad de tiempo, los 10 minutos, a la metodología y los resultados. Siendo también muy concisos en la presentación de la metodología. Cuando logramos este tipo de ponencias, en realidad impactamos, porque estamos mostrando que no solamente escogimos un problema novedoso, un problema real de la sociedad, sino que lo abordamos y tenemos resultados frente a eso, ¿no? Ahí es donde está el carácter importante de estos eventos. Y esto evidentemente nos va a atraer lectores a los artículos, a los capítulos del libro, porque ahí mira, esto lo encuentras de una manera más profunda en mis publicaciones. Entonces lo pueden mirar aquí. Bien, y llegamos a nuestro tercer momento, que es la divulgación. Entonces, la divulgación, ya hemos salido de los escenarios especializados. Ya hemos visto que teníamos el difundir y el diseminar con el artículo, la ponencia ahí, el póster. Y ya salimos de nuestro público especializado, del que conoce las dinámicas del método científico, del discurso científico, la rigurosidad del método, de demostrar que somos científicos y científicas en todo el sentido de la palabra, que no hay ningún tipo de invalidez de nuestros resultados y demás. Y ya nos vamos es con el público en general, a través de la divulgación. Y como lo habíamos dicho al comienzo de la sesión, divulgar es el proceso de llevar el conocimiento científico a la comunidad en general. Esta comunidad no tiene ningún tipo o partimos de la premisa que esta comunidad no tiene ningún tipo de conocimiento científico previo, que no maneja el método, que no entiende nuestros tecnicismos, sino que vamos a llevarlo de una manera clara, concisa y precisa los resultados de nuestra investigación. Generalmente divulgamos los resultados de investigación o los lugares donde mayormente los encontramos para poder contar los resultados de nuestra investigación son los medios de comunicación, los espacios de periodismo científico que son cada día menos comunes, las redes sociales, donde allí sí tenemos ahora muchos espacios de divulgación científica, afortunadamente, las conferencias, pero aquí no hablo de conferencias especializadas, sino las conferencias que nos llevan a trabajar con comunidades, ¿cierto? A ir al colegio, ir a la vereda, ir a la Junta de Acción Comunal a llevar algún tipo de conocimiento, y los museos temáticos. Estos son como los espacios privilegiados donde hoy tenemos la oportunidad de contarle al público en general nuestros resultados de investigación. Y ahí surgen dos figuras que podemos encontrar nosotros en nuestra sociedad. Uno es los divulgadores o las divulgadoras científicos o el científico divulgador. El divulgador científico, la divulgadora científica, son personas que estudian comunicación social o se dedican al periodismo y que terminan siendo apasionados por la ciencia y se dedican a contar lo que hacen los científicos. Entonces, hacen este ejercicio de traducir a un lenguaje accesible, una vez conocen nuestras investigaciones, en un lenguaje accesible, traducirlo para que la comunidad en general lo entienda. Y están los científicos que se apasionan por la comunicación
y que terminan haciendo este ejercicio también, pero pues con la ventaja, creería yo, de que conocen a profundidad el meollo científico y pueden llegar a ser mucho más concretos, técnicos a la hora de divulgar, ¿no? A la hora de contar, hacer esa traducción. Aquí lo que se hace es un proceso, la divulgación científica supone que hagamos un proceso de traducción. La ciencia está construida en un lenguaje y lo que tenemos que hacer es llevarla, ¿no? Hacer eh, esa traducción a un lenguaje mucho más sencillo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nos dicen, ay, profe, mañana tiene que ir a la emisora de la universidad a contar los resultados de su investigación? ¿Cierto que su merced participó en el Congreso Internacional? Pues mañana le toca ir al programa de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir al programa de la mañana, entonces, ¿qué voy a hacer? No, tiene cita en la televisión, como nos pasa aquí a algunos en Tunja, que nos mandan para la tele. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Pues primero, tener muy en claro que mi objetivo es que la gente me entienda. ¿Sí? Y ahí eso tiene que ver mucho con los egos de muchos investigadores. Debemos comprender que las audiencias no tienen nuestro mismo nivel de conocimiento ni dominio del conocimiento. Que los medios de comunicación tienen una función también que es educar, entonces allí también tenemos que ser muy claros que nuestro objetivo tiene que ser que me entiendan, yo no puedo llegar con tecnicismos, no puedo llegar con un lenguaje muy elevado, tengo que entender muy claramente que me voy a dirigir a un público que no está especializado en mi tema. 2, ¿qué necesidades tiene la audiencia? ¿Qué es lo que en realidad la gente necesita saber de mi proyecto? Como les decía, lo que la gente necesita saber de mis resultados de investigación es en qué le puede ser útil. ¿En qué le puede ser útil lo que yo he encontrado? Y si te das cuenta que lo que has investigado no es útil para nadie, cambia de tema. Estás perdiendo el tiempo, porque ese es el sentido de la ciencia, ¿no? De producir conocimiento científico. Entonces, ¿qué necesita la audiencia? De toda mi investigación, con que me centre en 2 resultados, que los pueda explicar muy bien y que pueda predialogarlo, ojalá, con la persona que va a manejar la entrevista, mucho mejor, ¿no? O sea, vamos a centrarnos en estos 2 apartados que son fundamentales en los resultados de mi investigación y de esa manera lo explico muy claramente. Y dice Máximo, utiliza 2 tecnicismos y si los utilizas, explícalos, ¿sí? Explicar, decir, esto es tal cosa y funciona así. ¿Mm? Explicarlo muy claramente para que las personas te lo entiendan. Más de 2 tecnicismos va a ser muy complicado porque la persona va a estar todavía asimilando el concepto y mientras tú lo dices y le metes otro tecnicismo y luego otro, se va a perder. Entonces, es muy importante eso, simplificar las ideas y poder expresarlas lo más sencillo posible. Estos, obviamente, sin perder la rigurosidad, ¿no? Ahí está el arte de la divulgación científica. Ojalá utilizar algún apoyo educativo o algún tipo de metáfora símil que pueda permitir a la persona fijar el concepto. Si ustedes se dan cuenta al principio, cuando expliqué la diferencia entre diseminar y divulgar y difundir, les puse el símil del campo, ¿sí? Del campo fértil y la semilla para diseminar, ¿no? Entonces, que ese campo fértil es el que ya ha sido trabajado y allí entonces es el público que ya ha sido especializado, que está abonadito, y entonces si se dan cuenta ahí yo hago un ejercicio para que a partir de su imaginación y de un concepto que salga de la cotidianidad, puedan asimilar mejor el concepto. Entonces, cuando les digan diseminar, muy posiblemente la mitad de ustedes
Todos se van a acordar de lo que se imaginaron de ese campo fértil y decir, no, diseminar es con los colegas, que están abonaditos, y divulgar son los demás, ¿no? Es un campito más árido, que es que no, ese no lo han trabajado. Entonces, es eso, es tratar de relacionar con la cotidianidad, acercarse con lo que la gente sabe, dice, bueno, mi tema, ¿cómo lo puedo relacionar como la gente lo sabe? Y de esa manera poder aprovechar ese espacio que se nos abre para contar los resultados de investigación, pero que sea provechoso. Si la gente no lo encuentra relacionado con su cotidianidad, no lo va a aprender con H, ¿no? No le va a quedar para sí, no, lo va a olvidar. Vamos a ver unos ejemplos, pues, bonita, mucha charla, pero vamos a ver unos ejemplos de cómo somos nosotros los investigadores y las investigadoras, cómo somos a veces divulgando nuestros resultados de investigación. Y ya les comparto. Para seguir conversando acerca de las dimensiones que habíamos comentado al principio. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Esta es entrevista a un científico famoso, científico social famoso, pero que lo hacen unas entrevistadoras novatas, son estudiantes, ¿no? Entonces vamos a ver como un poquito esa diferencia frente a contar los resultados de investigación o el conocimiento científico. Entonces ahí les comparto. ¿Están viendo la pestaña de YouTube? Creo que vuelvo a compartir y ustedes me dicen si la están viendo. ¿La están viendo? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver esta. Principio, quisiera volver un poco al conocimiento científico. Conocimiento científico. Sí, y el conocimiento científico suele reclamar para sí cualidades como la rigurosidad, la objetividad, y aplica métodos como la observación y la experimentación. Entonces, quisiera conocer si este conocimiento tiene la capacidad suficiente para guiarnos, para resolver los problemas que existen en nuestra sociedad. Eso, básicamente. Mira, hay que hacer una crítica al conocimiento científico, ¿no? Y esa crítica se ha hecho desde la psicología analítica, particularmente de la escuela de Carl Gustav Jung, ¿no? El mérito de Jung, entre otras cosas, bueno, el inconsciente colectivo, los arquetipos, todo eso es su aporte. Pero hay un aporte sobre el cual no se le ha dado mucha luz, mucha importancia, o por lo menos que se ha omitido hablar del asunto, y es la sincronicidad. Entonces tenemos, ¿no? Esta es la típica entrevista que nos hacen en las que se hace la pregunta y al experto o a la experta le dejan hablar sin orientarla hacia la audiencia a la que va dirigida, ¿no? Entonces ya hablamos de 3 tecnicismos que utilizó, además en un ambiente supremamente lento, ya tenemos pues un investigador ya mayor que ni siquiera escucha. Entonces muy seguramente una audiencia que no esté interesada en esta persona, ¿no? En Gastón, a pesar de ser una persona muy importante en el mundo de su disciplina, pues va a pasar y cambia de canal y hasta ahí fue. Perdimos la oportunidad, ¿no? La perdimos, ¿por qué?
porque tenemos que pensar que cuando nos hacen una entrevista, o cuando estamos hablando para medios de comunicación y hoy para redes sociales, hay que ser mucho más ágiles y también pues tiene que ver con las personas que nos están haciendo la nota, ¿no? Porque eso también influye mucho a la hora de que fluyan este tipo de ejercicios. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de casa, con toda la confianza que tengo a mi compañero de oficina, que es el doctor Diego Angulo. Lo voy a tomar de ejemplo para ver esta diferencia frente a los espacios cuando estamos divulgando o cuando estamos diseminando, ¿no? Ya, espera un momentito, cargo aquí en el YouTube los dos ejemplos. Este. Listo. Entonces, les voy a compartir el primero, que es un escenario de diseminación. Esto es una conferencia de química donde participó pues el doctor Angulo. Y esto es un evento científico, ¿cierto? Entonces hablamos de diseminar, estamos en el ejercicio de ponencia, entonces evidentemente él está presentando los resultados de su investigación en síntesis y caracterización de politiofeno como absorbente altamente eficiente para la extracción. Es importante recalcar que los esteroides tienen aplicaciones en los campos deportivos para mejoramiento del rendimiento físico. Por lo tanto, también este trabajo se intentó extrapolar con éxito en aplicaciones en campos deportivos. Trabajamos básicamente 3 esteroides, la lestrona, la prednisolona y la progesterona, y tenemos máximos límites de residuos permitidos. Para estradiol MRL es 500 nanogramos por mililitro, para prednisolona 2000 y para progesterona 35.000. Por lo tanto, los límites son pequeños en relación a la muestra. Se hizo entonces un levantamiento respecto a las problemáticas que están ligadas con el empleo de esteroides y cómo estos mismos pueden afectar la salud. En muestras de leche se sabe que generan hiperplasia y neoplasia a nivel molecular, tienen un efecto androgénico y gestaténico en el desarrollo de los genitales y los órganos sexuales. Listo. Vamos a dejar ahí. Esto es en el ámbito de la diseminación. Ahora vamos a escuchar la entrevista que sobre la participación en este evento y esta investigación le hicieron al doctor Angulo en la emisora de La Juana. Cuatro y 45. Esto va a ir al minuto 3:15. Una consulta. Profesor, usted menciona 2 términos que conocemos muy poco. Esteroide y investigación. Estamos hablando acerca de la ingeniería agropecuaria y tantos alcances que tiene. Profe, el compañero le va a hacer una consulta. Profesor, usted menciona 2 términos que conocemos muy poco. Esteroide y polímero. ¿Cuál es la diferencia entre cada término y qué significa cada término? A ver, te cuento, pues un polímero es una cadena de diferentes monómeros. Imaginémonos una cadena con diferentes eslabones y que cada eslabón es una molécula, y construir esa cadena nos permite tener aplicaciones
aplicaciones a nivel industrial. Eso sería un polímero, una cadena de muchos monómeros, más o menos así como las proteínas, como la piel, como el cabello, que son diferentes moléculas que se van ligando entre sí, formando una cadena más grande. Y los esteroides son también ya macromoléculas. El cuerpo genera esos esteroides. El problema, ¿dónde viene? Cuando se utilizan de forma irresponsable para fomentar el crecimiento anormal de los organismos vivos. Entonces tienen aplicaciones para la veterinaria y tienen aplicaciones en el campo de la fisicoculturía. Entonces, un flaquito como yo o como Ricardo puede tomar esteroides y volverse más grande que Mike Tyson. Y eso es peligroso porque pues ya vienen otros tipos de complicaciones y podemos tener el crecimiento de las aves cuando hablamos de zootecnia para que tengamos pollos más grandes y más gorditos en más poco tiempo. No está prohibido, en el campo deportivo sí está prohibido, pero en el campo de la seguridad alimentaria, si se hace irresponsablemente, ya puede generar problemas. ¿Qué problemas? Cáncer, hipertiroidismo, complicaciones graves. Profe, los esteroides es lo que utilizan algunas personas para hacer crecer, por ejemplo, los músculos del cuerpo. Sí, señor, sí, señor. Eso es una hormona esteroidal y yo puedo volverme el día de mañana tremendo físico-culturista, volverme como Arnold Schwarzenegger en 2-3 meses haciendo ejercicio no tan intenso y puede pasar. Incluso, no sé si ustedes recuerdan el caso de Lance Armstrong, lo sancionaron por utilizar un esteroide no corticoideo para mejorar su rendimiento en la bicicleta. Sí, en donde ganó varios tours importantes durante una década y al final él dijo la verdad y qué lástima, perdió tantos títulos, pero a causa de esa situación. Durante estos 5 meses se ha visto el trabajo en casa, teletrabajo, se les ha dificultado. Bien, ahí vimos estos dos ejemplos de los escenarios, ¿no? Entonces uno es el escenario de diseminar, donde está en su evento académico, donde está explicando las cadenas de sus esteroides y quienes no somos químicos, pues nos es mucho más difícil entender qué es lo que está investigando el doctor Angulo, pero aquí en esta entrevista que le hacen la emisora de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, si se dan cuenta, los periodistas empiezan a enfocarle la pregunta y dice, explíquenos qué es los esteroides, qué son, para qué está sirviendo su investigación, y de esa manera se aprovecha este momento, pues sí, para contar que yo investigo en el tema, pero cuál es la utilidad que tiene, ¿no? ¿Para qué está siendo utilizado lo que yo estoy investigando? Entonces, de esa manera, si nos damos cuenta, son dos escenarios diferentes, son dos escenarios diferentes que nos permiten poder contar en dos lenguajes, hablaríamos de dos relatos diferentes, uno el relato de la ciencia y el otro el relato de los medios de comunicación, nos permiten contar nuestros resultados de investigación. El problema es cuando los mezclamos, o cuando nosotros no tenemos claridad de esa, perdón, no tenemos claridad de a qué público nos vamos a estar dirigiendo y eso termina pues con el tiempo no permitiéndonos conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, siempre, ¿qué es lo que queremos? Pues obviamente nosotros queremos que podamos ser reconocidos en la comunidad científica, que sean aceptados nuestros resultados de investigación, pero también queremos que haya un reconocimiento social, comunitario de nuestra investigación y eso solo lo logramos si les llevamos la ciencia en un lenguaje claro a la comunidad en general. ¿Sí? Esto es fundamental porque a veces pecamos un poco de utilizar tecnicismos, pecamos un poco en llevar un lenguaje muy elaborado porque nos toca demostrar que hemos estudiado, que sabemos mucho y perdemos estas posibilidades de contar a través de los medios de comunicación los resultados de nuestra investigación. Les voy a compartir el formulario de asistencia y hay algunas personas que se han ido desconectando, pero bueno, aquí la multitarea hoy no me ayudó mucho, me concentré en la exposición y se me olvidó enviarles el enlace, pero pues ahí les envío el enlace, por favor, en este momento hay 44 personas en la sala, les agradezco
que puedan regalarme un minutico llenando el formulario. Recuerden que es para estadísticas de uso de este servicio. Y mientras tanto les voy a compartir también otros ejemplos de los procesos de divulgación científica. Entonces recordemos que divulgar la ciencia es un ejercicio que se hace para llevar la ciencia a el público en general. Y hoy, pues, las redes sociales están permitiendo también que, sobre todo los científicos que les gusta la divulgación tengan sus propios canales dedicados a ello. Entonces quiero compartirles hoy dos que hacen un trabajo, me parece, muy interesante, que es llevar la ciencia a la comunidad en general, que ya se convierten en otro nivel, ¿no? Pues ojalá pudiéramos nosotros tener el tiempo y los recursos para producir este tipo de escenarios, pero pues a veces no nos da. Y lo que nos queda es la entrevista y contar a través de una emisora, de un canal de televisión, nuestros resultados, pero pues aquí está este ejercicio desde un canal que se llama La Gata de Schrödinger, y es una física que se dedicó a hacer divulgación. He tenido un sueño muy especial. He soñado que iba por el campo y veía como una colina a lo lejos y deseaba subirla con todas mis fuerzas. Iba caminando hacia ella, empezaba a subirla, cada vez era más empinada y me costaba más, pero al final acababa en la cima y me sentía feliz, dichosa y realizada conmigo misma. Señora Gata, no tengo más remedio que decirle que esa montaña representa el pene de su padre. ¡Usted se lo quiere fornicar! Muy buenas, gatetes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy me voy a meter en todo el general de los míos y es que llevo mucho tiempo pensando en hacer este vídeo, pero la verdad es que necesitaba muchas lecturas, mucha formación, saber bien de lo que estaba hablando, y después de varios meses leyendo mucho, creo que por fin ha llegado el momento de hablar de Freud y del psicoanálisis. Explicar en primer lugar qué es el psicoanálisis, cómo surgió con Freud, cuál fue su evolución, cuál es su evidencia científica como terapia, qué dicen sus detractores y sus defensores, y haré una pequeña conclusión. ¿Es el psicoanálisis una pseudociencia? ¿Es Freud un farsante? Vamos a descubrirlo. El psicoanálisis es una práctica terapéutica, una técnica de investigación y un marco teórico fundada por Sigmund Freud, que era un neurólogo austriaco alrededor de 1896. La base del psicoanálisis está en las experiencias de Sigmund Freud tratando pacientes con fobias, histerias y diversos padecimientos psíquicos. Él intentaba ahondar en las verdaderas motivaciones y deseos de la psique humana y elaboraba teorías a partir de ello. Hay dos teorías. Ahí les dejo iniciados para que, si quieren profundizar, la vean. Tiene algunos temas como la ufología y bueno, otras que a veces se salen del marco de lo que consideramos científico, pero trata, pues hay unos temas súper interesantes a través de este ejercicio de divulgar, ¿no? Entonces, ahí en este caso toma toda la controversia que hay alrededor de Freud y la desarrolla, ¿no? Entendiendo de dónde viene, para dónde va, y explicándole a esa audiencia el conocimiento derivado, ¿no? de ese ejercicio de valoración. Y este otro canal es Quantum Fracture. Este también es de un físico. A los físicos les gusta mucho la divulgación científica. Tal vez por lo que la física es, digamos, de las ramas de conocimiento que es más difícil de materializar y de explicar. Entonces, hay más divulgadores científicos de estas áreas. Entonces, voy a compartir
a cerrar un micrófono que está abierto por ahí. Antes. Ya cerró el micrófono, ya lo voy a cerrar yo. Les comparto entonces. Que seguramente sea el mito más extendido de toda la física, que los átomos tienen esta pinta. No, esta imagen del átomo es una antigualla que llevamos arrastrando los últimos 100 años. Y entiendo por qué. A nuestro cerebro de simio le cuesta mucho menos identificar un átomo utilizando diagramas como estos que mostrando la extraña vida real. ¿Qué demonios? Si yo soy el primero que los usa. El problema es que si los átomos fueran exactamente así, no estaríamos aquí hablando de ellos. Veréis, este modelo planetario del átomo, donde los electrones giran como bolitas alrededor del núcleo, fue propuesto por un físico neozelandés llamado Rutherford. Y en su momento fue todo un descubrimiento, pero la peña no tardó en encontrarle problemas. El más grave, su estabilidad. Imagínate que tienes una rueda de bicicleta, la impulsas para que gire y la metes dentro del agua. ¿Qué le va a pasar a la rueda? A medida que gira, irá removiendo el agua que tiene a su alrededor, emitiendo pequeñas olas. Poco a poco pierde su energía y se para. Algo parecido le pasa a los electrones del átomo de Rutherford. Al estar acelerando dentro de un campo electromagnético, van perdiendo energía emitiendo radiación. Perder energía significa quedarte cada vez más parado, y quedarte parado mientras orbitas significa caer en espiral rumbo a chocarte contra el núcleo. Vamos, que si no... Bien, entonces ahí vemos la clave que habíamos visto, que es utilizar un ejemplo de la vida cotidiana para poder explicar este conocimiento científico que nosotros queremos llevar a la comunidad. Bien, ya con este ejemplo terminamos nuestra sesión de la tarde de hoy. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, aquí en el chat nos recomiendan, les recomiendo mucho un canal mexicano, se llama Curiosamente, es muy pedagógico y muy variado. Muy bien. Hernán nos dice que si le compartimos la grabación, con muchísimo gusto, Hernán, al ser un personal experto de la Juan, lo subimos a YouTube y por correo electrónico les notificamos la dirección en la que está disponible para que lo puedan volver a ver. ¿Y listo? Así, las personas de la Juan, si ustedes consultan y se inscribieron a la sesión, si consultan su calendario, ahí asociado con la invitación a la sesión, encuentran el respectivo video. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, aquí Nairo nos dice, muchísimas gracias, doctora Diana, muy interesante y productiva su charla. Muchísimas gracias entonces a ustedes. Si no hay más preguntas, damos por terminada nuestra sesión, que se iba como alargando un poquito esta tarde. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar con la sesión relacionada con los objetivos de la investigación versus las actividades o tareas científicas, para que no se la pierdan, 3 de la tarde. Recordar que se deben inscribir al respectivo enlace, pero igual por correo electrónico les estoy comunicando también un enlace para que se puedan inscribir y participar dentro de 8 días. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención y su compañía.